Muy buenos días, estimados estudiantes. Eh, Bienvenidos a una nueva introducción en el área de microbiología de los alimentos. Este es un video que estoy recreando para ustedes con el propósito de que puedan hacer un correcto informe de laboratorio, como también les haga una remembranza de cómo deben de contar. Ciertamente sobre el conteo ya se ha hablado demasiado, pero es una breve retroalimentación, pero que sí es importante que ustedes conozcan los elementos del informe y que lo hagan de la mejor manera y que este sea comprensible. Yo sé que pueden existir dudas a lo largo de su elaboración, pero recordemos que siempre es bueno hacer una breve retroalimentación, así que comencemos. Muy bien, como ustedes pueden observar, he hecho esta presentación con ese propósito de retroalimentar qué es un informe y qué elementos lleva ese informe. Entonces, comencemos primero con la guía de esta presentación. ¿Qué es un informe de laboratorio? Eso lo tienen que saber ustedes. ¿Cuál es el propósito de un informe de laboratorio? La importancia por comunidades, características del informe, partes de un informe, rúbricas de evaluación del informe, que es algo que ya les he explicado, pero que lo voy a señalar en su momento. Primero, que un informe de laboratorio, también llamado informe científico, es un documento estructurado destinado a comunicar de forma eficiente los hallazgos de una investigación. El mismo sigue un formato específico con la finalidad de llegar a la comunidad científica de manera uniforme. Ahora, ¿cuál es el propósito del informe? Describir los criterios, las características y metodologías de una investigación. Actúa como instrumento para comunicar los resultados de la misma. Constituyen fuentes de información confiable para futuras investigaciones. Ciertamente ustedes hicieron su alimento, ustedes saben cómo lo prepararon y qué elementos influyeron para que obtuviesen esos resultados. Como les mencioné, ustedes tomaron determinadas diluciones, acorde a un video que yo ya les he compartido. Y que en razón de esas diluciones, ustedes van a hacer un conteo bacteriológico y corroborarán si corresponde o no a lo que se establece en la normativa y si este puede representar o no un riesgo para el consumo de los seres humanos o de una población determinada. Hay importancias de por qué hacer un informe y que existen comunidades identificadas. Por ejemplo, ahí pueden ustedes apreciar que hay informes escolares que utilizan un método científico, un vocabulario científico, hay una redacción específica para ese tipo de informes. Tiene una estructura y un bosquejo que ya está estructurado. El universitario, que es el que espero yo que ustedes hagan, se maneja en una determinada disciplina. En este caso es alimentos. Aquí describen ustedes instrumentos que usaron, estilo estandarizado mundialmente. O sea, aquí usamos incluso Vancouver y algunos formatos en específicos. Que por cierto, la estructura que les voy a describir son los elementos que lleva el informe. Hay también informes laborales, que esto ya los he hecho también, que generalmente están orientados a ser publicados o que reflejan una investigación mucho más profunda que se va a presentar ante una comunidad científica incluso. ¿Cuáles son las características de un informe? Bueno, escrito con claridad y precisión. No hay que utilizar un vocabulario rebuscado. El objetivo
debe ser concreto y acorde al experimento. Se debe de citar el autor o autores, hacer referencias a ellos al final del trabajo en la parte de la literatura citada. Y la estructura, según lo indicado en el aula virtual o en este recurso que les he subido para que ustedes se ilustren cómo lo van a tener que hacer. Y estas son las partes del informe: portada, introducción, índice, métodos y materiales, resultados, discusión de resultados, cuestionario resuelto si es que lo lleva o no. En este caso no lleva cuestionario. Ciertamente el manual tenía 2 preguntas, pero les sugiero que este elemento lo obvien. Esto no se les va a evaluar. Conclusiones. Referencias bibliográficas. Según Vancouver esperaría 5 referencias. Les voy a valer hasta 2 referencias, porque entenderé que ustedes sí hicieron una investigación y pues con 2 referencias alusivas a cómo lo hicieron es suficiente para mí. En la portada pueden ustedes colocar Universidad de El Salvador, Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología Médica, Carrera de Nutrición, la práctica, nombre y el grupo. En el caso del profesor, que soy yo, fecha de entrega del informe que corresponde a cada día a que asistió. La introducción es la base teórica en la que se fundamenta el trabajo y debe presentar brevemente el tema tratado. Debe incluir una breve revisión de la literatura científica relacionada con el tema. Enfócate en proporcionar información que oriente al lector en el tema y que resalte la importancia del trabajo que se ha realizado. Para lo anterior hay que utilizar un lenguaje claro y concreto del tema que se va a abordar en tu reporte o en el informe en este caso. Debes de citar el texto en cada referencia que utilices. Ahí les coloco lo elemental, que primero ciertamente hay que hacer revisiones bibliográficas, establecer los objetivos, función del método, las conclusiones y las citas y referencias. Que esto en parte ya lo manejan por su trabajo de investigación. ¿Cuáles fueron los materiales y el método? En esta sección debes describir cómo se va a llevar a cabo el estudio y explicar la estrategia general de tu trabajo. Pueden retomar información del manual. Los métodos deben ser lo suficientemente claros para que otra persona pueda seguirlos a partir del trabajo. Esta sección debe estar listo todos los reactivos, equipos y materiales utilizados para realizar la práctica. Los procedimientos desarrollados deben describirse con detalle mediante la elaboración de diagramas de bloque. Pueden simplemente colocar, aparte de una breve explicación, un diagrama que puede describir el diseño experimental. Pueden utilizar flujogramas generales y breves, y los párrafos deben de ser específicos. Los resultados se muestran objetivamente lo que ocurrió en el estudio. Es una presentación gráfica, descriptiva y clara de los resultados. Debe describir y explicar lo que se encontró, es decir, resultados que se obtuvieron. Al describir las observaciones, debes indicar la fecha y las condiciones en las que se realizaron los procedimientos. Si hubieron circunstancias o condiciones inusuales, hay que describirlas. Los datos colectados se organizan en tablas o gráficos y debe reportarse todos los cálculos y operaciones numéricas realizadas. Las tablas presentan datos numéricos en renglones y columnas, mientras que las figuras son generalmente presentaciones gráficas de los datos. Las tablas y figuras bien hechas deben ser organizadas y autoexplicativas. Es mejor usar 2 tablas o figuras, o una sola en la que los datos se puedan expresar para que le facilite al lector entender a través de esos datos cuáles fueron los resultados. Debe ser consistente por sí sola. Esto es, que puedan entenderse sin recurrir al texto adicional. Muy importante acompañar cada tabla o figura en el título correspondiente, de manera que solo con leerlo
pueda saberse de qué se trata a cuando sea necesario, debe incluirse dibujos con títulos y partes claramente nombradas. Entonces, ojo, que la breve descripción del experimento se escribe en pasado. El resumen de los datos recopilados debe de reflejar cómo es que usted llegó a eso. Y las ilustraciones pueden facilitar al lector comprender qué es lo que se realizó y cuáles fueron los resultados. O cuál es la tendencia. No hubo crecimiento, hubo crecimiento. Ese puede ir solamente con figuras, no ilustraciones. Entonces, recuérdense también las diluciones que hicieron. Es bueno a veces describir los pasos que realizaron, ¿sí? Que esos también estén en el manual. La discusión de resultados. En esta sección se discuten las observaciones hechas durante el experimento, así como los gráficos, como los resultados obtenidos. Debe de haber referencias si se hace una discusión. Por ejemplo, los datos de la tabla 1 prueban que, o los resultados mostrados en la figura 3 indican que, sugiere que. Se trata de comparar los resultados obtenidos por el estudiante con los reportados en la literatura científica en el Reglamento Técnico Centroamericano sobre el mismo tema. ¿Qué significa esos resultados en razón de lo que dice el reglamento técnico? No deben de olvidar que hay que presentar los principios, analizar los resultados y no estar repitiendo, señalar excepciones o falta de correlación, comparar datos con la literatura científica. El último párrafo debe de detallar en forma breve ideas que se retoman en las conclusiones. Y las conclusiones, que es un análisis de datos obtenidos y debe confirmar o descartar la hipótesis de manera concreta. La conclusión debe resumir lo que contiene el informe y lo aprendido durante la práctica. Si la conclusión confirma la hipótesis, debe establecerse con claridad la evidencia que lo sostiene. Si la conclusión descarta la hipótesis, hay que aportar a las posibles explicaciones de las diferencias. Estas diferencias pueden incluir error humano, diseño experimental, fallos en el equipo, etc. La conclusión debe expresar el juicio crítico propio al que llegó tras la práctica de laboratorio. Deben de dar la impresión de que el informe cumplió la finalidad de llegar a algo correcto con respecto a la hipótesis y objetivos planteados en la introducción. Esto del cuestionario, pues no lo van a hacer. La referencia sí es importante. Debe de realizarse según las normas Vancouver. Recuerden respaldar tus expresiones y evidencias que han investigado. Esto permite al lector buscar mayor información para aclarar alguna duda. Y que se realizarán según la norma Vancouver. El enlace de descarga lo van a encontrar. Si no tienen la norma, se pueden comunicar conmigo. Ya saben por dónde. Y solo citar fuentes que haya leído y usado en el trabajo. Hay gente que solo copia y pega. Por eso les digo que para mí es suficiente dos en razón del tiempo, y que también sé que lo han leído porque es parte de la investigación que ustedes han seguido con la maestra Brenda. Ahora bien, las referencias deben ser confiables. Bases de datos, libros colocados en la biblioteca, los que yo les he proporcionado, revistas profesionales, Medline Plus, Google Scholar, PubMed, Science Direct, EBS Host, también es importante. Ahora, haciendo un poco de referencia a toda la fotografía, pues miren, este es un ejemplo, no necesariamente son lo que ustedes trabajaron, pero si ustedes pueden apreciar, acá se pueden contar las bacterias, y que a medida se vayan diluyendo, y esto es lo que les explicaba, que el principio de diluciones seriadas facilita el conteo. Por ejemplo, 10 a la menos 3, aquí cuentan 2. Sé que en el video ustedes encontraron un intervalo de 25 a 250 unidades formadas de colonia,
pueden contarlos y sí, no olviden colocar valor estimado multiplicado por el factor de dilución y el inverso de la dilución. Entonces, de esa forma van a reportar. Ahora, ustedes pueden decir, pero yo no leo. Miren, hay colonias que son evidentes que sí son. Ustedes pueden apreciar, este es un poco dubitado. Esto es indubitado, o sea, dubitado significa que me genera duda. Indubitado es que no me genera duda. Esto es muy numeroso para contar, difícilmente se podría contar. Este sí se puede contar, y al igual este. Ahora, en placa tradicional, si hubiesen sido hongos, así hubiesen crecido. Este diclorán rosa de Bengal para mohos xerofílicos también es útil, y para hongos de alimentos. Y acá ustedes pueden apreciar los conteos. Les tenía preparado lo del video, pero el conteo ya ustedes tienen información, ya lo han visto y no quiero dilatar el tiempo, sino ser concretos con ustedes. Tienen que elaborar el informe. Cualquier duda ustedes pueden consultarme, ya sea en redes sociales o a través de la plataforma de Google Chat. Agradezco la atención, jóvenes. Espero que sigan adelante y hayan hecho el informe y lo estén trabajando ahorita. Sé que estamos en la recta final. Ya esto es del práctico final. Mi único propósito es que a la larga esto les haya servido para crecimiento profesional de ustedes y que conozcan las prácticas. Chicos, nos veremos. Hasta la próxima. Chao. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.